Buenas, mi nombre es Elías Flores Pérez y voy a hablar acerca del proyecto que he realizado. El proyecto lo realicé en Python con Tkinter, la librería, específicamente la librería de TTK, que es una mejora de Tkinter, y una pequeña base de datos en el SQLite. El proyecto está centrado en la materia de métodos numéricos de cuarto semestre que vi, con algunos de los métodos que vimos en clase, y también está la aplicación centrada en la personalización de la misma. Como pueden ver aquí, es lo que gira alrededor, o sea, además del tema, lo que gira alrededor de esta aplicación es que se pueda personalizar como una persona desee, ya sea creando sus propios temas y guardándolos o utilizar temas predefinidos, los que ya he estado creando, y así como el modo light y el modo dark. Voy a mostrar cada uno de los diferentes métodos y luego mostraré acerca del código si necesitan verlo o modificarlo o si necesitan hacer algo con respecto a que quieran hacer algo mismo en un proyecto que ustedes tengan y digan algo que necesiten que estén viendo aquí, ahí pueden leerlo. Ok, el método gráfico es el más sencillo de todos. Aquí se utiliza el coseno o las funciones de Python. No, en otros métodos necesitan poner la NP de NumPy, que voy a ver si lo puedo quitar, pero por el momento en la última versión, las funciones que dan error con coseno es que tienen que poner de antemano NP para decir que es NumPy, nada más. Pero bueno, en método gráfico no necesito esto. El método gráfico es el más sencillo de todos, solo se necesita la fórmula, los intervalos a evaluar y la cantidad de puntos. Entonces, al calcular mostrará, así también Matplotlib se utilizó para hacer las gráficas. Y mostrará la gráfica de los intervalos puestos y ya ver las raíces visualmente, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿verdad? Sí. Y mostrará los datos aquí. Los 100 puntos estarán graficados. Esta tabla de contenido creo que es la más sencilla de todas y nos pide mucho. El método de bisección es asimismo, se va cortando una línea que podrán ver aquí. Voy a ver -10, ok. Aquí no va a dar nada, ¿por qué? Porque si voy de -10 a 10 y literalmente hago la fórmula, será igual al punto cero y el punto cero es la raíz, entonces no va a calcular más. Entonces voy a intentar alejarlo un poco más, 15, para que vaya, el método vaya funcionando. Como nos podemos dar aquí cuenta, se va aplicando la fórmula. El primer punto será desde 25 partido, creo que decimos. Bueno, va siendo el método y mostrará asimismo el punto X, el punto de función de X y, sin estimar, el error. Pero bueno, al final mostrará lo más cercano que se pudo estar de la raíz con la cantidad del error permitido. Sin estimar, sí, es de 0,03 menos 0,03, como nos damos cuenta, está cerca de la raíz de que es 0, que es la raíz cero. Y listo. El método de Newton-Raphson creo que es el que más intenté meterle cosas, pero ya mostraré cuáles errores podrán tener. Este quise retratar cómo funciona en sí el método de Newton-Raphson, que es literalmente que va saltando poco a poco. Como nos podemos dar cuenta, que está la función, el punto que encuentra es el punto 5 y el error máximo permitido. Aquí se puede ver como todas las iteraciones que necesito, hasta tener un error mínimo de 0,0001, que aquí podemos verlo. Aquí exactamente vemos que 0,015 es mayor que 0,01, entonces tuvo que ser una iteración más. Y como nos podemos dar cuenta, este va saltando, voy a hacer un poco de zoom, hasta llegar a la raíz. En cada punto intenta llegar a la raíz, entonces va saltando. Obviamente esto no es perfecto. ¿Por qué? Porque el método de Newton-Raphson a veces no converge y esto empieza a dar unos saltos y esas mismas líneas que hice para visualizar el método de Newton-Raphson se vuelven en mi contra y hace que se vea a veces algunas gráficas muy raras. Pero en las que he probado, o bastantes, las normales, las líneas no dan tanto problema, pero es interesante. Como nos podemos dar cuenta, con otras funciones
funcionan idénticos, funcionan bien. Va saltando las líneas porque las líneas se basan en los puntos de corte que hace la función que evalúa. Pero bueno, es algo a acotar. Método inexorable creo que sí necesita coseno, n punto coseno, porque estuve trabajando con NumPy, entonces yo al trabajar con NumPy necesité poner NumPy como NP, por si acaso. El método del trapecio creo que es el de los más entretenidos porque inten- intenta averiguar ¿cómo se llama? El área debajo de la curva con la figura geométrica de un trapecio. Y como el trapecio se asemeja un poco, o mejor dicho, intenta acoplarse, es como los cuadraditos, ¿me entiendes? O sea, intenta buscar el volumen mediante trapecios, ya que son más precisos que los rectángulos, que dejan un gran espacio. Bueno, un espacio, y eso no hace que sea tan preciso. El método del trapecio sigue teniendo error, obviamente un error pequeño, pero es más preciso que el del rectángulo. Lo que necesita aquí, como pueden ver, es una fórmula. Esta necesita, como dije, NP para las funciones trigonométricas. Para las funciones no trigonométricas, simplemente la sintaxis de Python será suficiente. Evalúa desde el punto 0 hasta el punto 5. Aquí yo lo quise hacer. Y cantidad de pasos. Esto es mucho más visual. Como nos podemos dar cuenta, aquí está la función original en azul. Y aquí podemos ver los trapecios que forman. Como nos podemos dar cuenta, aquí está el error, el espacio en blanco. Aquí hay error porque sobra y sobra. Pero aumentando la cantidad de trapecios, este error va disminuyendo. El área aparece abajo, 24.12. ¿Cuánto había con 3? 24.12, 24.27. Se dan cuenta que hay más error. Uy, Dios mío. Y vamos aumentando esto a 10. Y entre más aumentamos los trapecios, se dan cuenta que más se acopla a la figura, que casi ya se ve una línea morada, porque casi está acoplado totalmente. Aquí no. Déjame ver. Aquí. Hay pequeños errores, obviamente. Es un trapecio, no es una curva. Pero va mostrando cómo el método de trapecio funciona y aquí aparecen los datos, por si acaso. El número de pasos aquí y X, Y. Eh, ¿Cuántos, cómo se llama? Las evaluaciones de los puntos. El método de Simpson, así mismo sirve con NP coseno. Es el, sí, este es mucho, por decirlo así, lo separé cómo funciona, que literalmente es por segmentos. Y así mismo, evalúa el área debajo de la curva, pero aquí, si no estoy mal, utiliza, es, u- o sea, la fórmula de Simpson es la abreviación de literalmente hacer pequeñas integrales segmentadas, si no estoy mal, pero al final sale una fórmula que no necesita utilizar integrales. Voy a ver el método, porque cuando estaba realizando me di cuenta de eso y la fórmula sale de sacar integrales de esos segmentos, por eso intenté hacer que los segmentos se vieran y al final sale una fórmula entre los puntos. Bueno, X. Pero bueno, lo que me centré más en esta es poder ver los segmentos. Voy a hacer una función más sencilla, x al cubo de 1 a 5, cantidad de muestras 10, como nos podemos dar cuenta aquí, segmentos, y intenta calcular el área. El método de Euler, esta necesito utilizar, como es la derivada de, o sea, f de x derivada, o sea, y, la función debe ser evaluada en y, no en x, la fórmula evalúa en x y y, pero en y. Con estos métodos de Euler yo estuve utilizando calculadoras para verificar que funcione. Aquí podemos ver la función, aquí podemos ver que son los mismos valores. El tamaño del paso es 0.2, yo aquí estoy trabajando con 0.1. Y como nos podemos dar cuenta, el método de Euler funciona por... Esta curva no está tan perfecta. Si baja los puntos se podrá ver que son muchos más. Se van dando más estas líneas rectas, ese es el chiste del método. Pero nos podemos dar cuenta que se aproxima a lo que yo estoy verificando que funciona, que se acerque a esto. Estoy utilizando más para verificar que esté funcionando correctamente la calculadora. Nada más. Aquí, a diferencia del tamaño del paso, aquí pide 0.2, aquí pide cantidad de pasos. Y es más como yo vi en los compendios lo que pedían. Si yo quisiera el paso de 0.2, en este caso, allá dice tamaño del paso 0.2, yo sé que entre 0 y 1, si yo pido 5 pasos, el paso va a ser la resta de estos dos, que es
y divido para 5. Entonces, así se calcula. Si quiero utilizar esta calculadora con referente a esta, simplemente es hacer una operación para saber cuántos pasos necesito para llegar a un tamaño de paso de 0.2. Listo. El método de Taylor, este, eh, si no estoy mal, este sí no necesita que se pongan un picoseno, o sea, NP coseno, simplemente coseno. Este es el más divertido de todos porque el método de Taylor, por decirlo así, intenta buscar una función más fácil, o por decirlo así, una función que se acople a una función más difícil, o que no se pueda evaluar, por decirlo así. Y bueno, que busca una pequeña, mejor voy a mostrarlo gráficamente porque me estoy perdiendo entre palabras. Como nos podemos dar cuenta, la función de coseno de x tiene estas curvas y la ajusto con el método de Taylor, saco una función cuadrática inversa, menos x cuadrado sobre 2 que justo se acopla en esta parte que podemos ver aquí, que es esta. Bueno, ya, abrir el menú. Entonces, esto se centra en el método de Taylor. eh, Poder buscar, por decirlo así, una fórmula que se acople en un punto de la función y que tenga los mismos valores. Es lo que puedo decir yo cuando estuve viendo para hacer este método. Y bueno, hay redefiniciones mucho mejores que la que acabo de decir, pero es lo que intento decir. Es interesante ver cómo esta con función de coseno, porque estoy diciendo iteraciones 3, entonces iteraciones 3 debería no dar una función cuadrática, sino dar una función cúbica, es decir, que vaya hacia, que tenga la función cúbica en forma de S, pero al ser coseno y estar embalada en la derivada, tercera derivada, si no estoy mal, seno de x da 0, o sea, en el punto 0, seno de x 0 da 0, pero que está bien, obviamente. Sí, bueno. Al multiplicarlo por la función que sería x cúbica da 0, porque está multiplicado por 0 da 0. Lo puedo verificar haciendo con sim, y esto tendría que ya dar una función, como se dan cuenta, en forma de S, la cúbica. Yo me S. Bueno, es algo interesante de esta función y nos podemos dar cuenta que sigue funcionando. Se intenta acoplar lo máximo a la función original, la aproximación de Taylor, la función aproximada de Taylor, dado un punto. Obviamente, esta función imprime cosas en el terminal. ¿Por qué? Porque las funciones pueden ser larguísimas si el punto no es como McClady, creo que se llama, el punto 0 McClouding. Si pongo 1, la función se vuelve larguísima ya. Se dan cuenta que no entra aquí ya. Entonces la puse en el terminal por si acaso si la quieren imprimir. Eh, Algo a acotar nada más. Tuki. Bueno, era algo que quería decir. Las funciones ya se vuelven mucho más grandes porque al no ser cero, no se eliminan algunos elementos. O sea, no es algo multiplicado por cero. Ya no da ceros, así ya no es cero. Me estoy perdiendo. Pero bueno, creo que me entienden los que entienden el método de Taylor. Algo interesante, el método de Taylor, como digo, no necesita NP-sim o NP coseno o NP tangente, porque aquí no estoy utilizando NumPy o evaluando con SimPy y NumPy. Bueno, el método de Runge-Kutta, aquí voy a ser sincero. Hasta el mismo código puse. Aquí, créditos a quien corresponde, el método de Runge-Kutta, la verdad. ¿Cómo se pronuncia, la verdad? No sé. Porque esta función yo solo puedo, yo la estuve leyendo en un archivo y dije, bueno, está bien. Obviamente hice las modificaciones correspondientes para que funcione con mi aplicación. Y lo único que yo pude para verificar que esto es literalmente ver videos en las órdenes, aquí por si acaso, las órdenes 2 3 4 en las que pude conseguir, y literalmente ir viendo que todo funcione correctamente. Aquí estoy hablando de la función XY, X más Y, de 0 a 1, la cantidad de pasos 2 porque tiene 0.5, y literalmente 0.5 da 1.79, como podemos ver, 1.79687 quedaría así, que está cerquísima. Es lo como yo pude evaluar este método, la verdad. Entendí cómo funciona, entendí que cada orden hace que estas Ks se vuelvan a repetir y que vuelva a ser evaluada, pero ya con un nuevo XY. La verdad que un dolor de cabeza para mí. Lo entendí más cuando estuve leyendo el archivo acerca de este método, cómo lo implementaron en Python. Yo, al entender, hice las modificaciones correspondientes. No hay nada más. Y listo. Eso sería con respecto a los métodos. Este método es el que
Como digo, solo pude evaluarlo con calculadoras, en donde hasta donde yo vi funciona correctamente. Si encuentran un error, obviamente pueden modificar las funciones, que ya les explicaré cómo, ahorita que vemos el código y nada más. El método de configuración es el que más entretuve, el que más me entretuve, porque es el que da personalización a esto. Como dije, se pueden crear colores. Pensemos, yo quiero un color ahorita, ese no porque daña la vista. Pensemos, quiero que todos sean así. Yo puedo aplicar este método. Como se dan cuenta, yo puedo cambiar también, sea modo light o sea modo dark, o sea, para la vista. Ok, este está feo ahora. Y literalmente puedo crear los estilos que yo quiera hacer. Puedo crear los temas que yo quiero. Puedo guardar los temas aquí. Y lo mejor de todo, si yo cierro la aplicación ahora, como tiene una pequeña base de datos, al volver yo a ejecutar este programa, se guarda el último tema que yo he puesto. No necesito guardarlo para que se guarde. Yo tengo la base de datos que configura esto. Pensemos, si ahorita yo quiero poner eh, busca invernal y lo pongo en blanco. Al yo cerrarlo, volverlo a prender, la base de datos, como tiene guardada el diseño, el tema que yo último puse, entonces automáticamente se da cuenta de, de qué tiene que poner. Y bueno, es el que más, nada más, creo que ya mostré el aplicar. El random simplemente es como se randomiza o sea, yo pongo métodos aleatorios para que calcule colores. Tarde o temprano siempre saldrá un color bueno. La verdad es que aquí, siendo sincero, algunos de estos temas que ven aquí salieron aleatoriamente, así que está bien. Eh, Nada más. Eso sería. Aquí se guardan, aquí se puede poner los temas y si quisiese eliminar un tema, simplemente tendría que poner eliminar. Algunos temas no se pueden eliminar, que son los cuatro bosques, porque son los predefinidos, los demás si quieren pueden borrarlos y nada más. Como digo, aquí en acerca de mí, del proyecto, ahí están los agradecimientos a Melanie, que estuvo en esta aplicación cuando lo estaba mostrando, algunas modificaciones como el tamaño de la letra, donde deberían las cosas. Un agradecimiento para Melanie, a Jose que estuvo ahí, que también viendo la aplicación, al ingeniero Javier Castillo, que cuando le mostró el proyecto y los consejos y lo demás. El código estará en mi Git, como digo, si quieren leerlo, modificarlo, cualquier cosa. Y este video explicativo. Porque algunos métodos, como digo, necesitaba decirles esa cosa del NP coseno o cosas así, porque puede dar error. O sea, empecemos. Si no estoy mal, en Newton, no va a probar. Bueno, yo sé que da error. Obviamente no rompe la aplicación, pero sí acá abajo sale un error. Y nada más. Creo que eso es con respecto a la aplicación de aquí. En otro video voy a explicar un poco más el código. Lo estaré subiendo si necesitan verlo. Este es más como el funcionamiento de la aplicación.